Hora Tinta y está con nosotros el escritor Luis Carlos Reategui, autor de esta novela de corte histórica, Isabela Nápoles, la segunda edición de esta novela. A ver, vamos por partes. Aquí, esta novela ambientada en el siglo XVI, Nápoles, Italia, pareciera que tiene un protagonista, que es Giacomo, pero a medida que uno va avanzando se da cuenta de que, bueno, la protagonista va a ser Isabela, pero también Vicente Verona, vamos a ponerle ladrón, que luego cobra importancia. A ver, Giacomo, un herrero humilde, está casado con Isabela, viven muy bien, conviven juntos, hasta que aparece el rey Federico I, y se enamora de Isabela, y juntos viven una relación, y esto es lo que va a desencadenar, digamos, este episodio histórico, que es la pérdida del reino la pérdida de la guerra de Italia por los reinos de España y Francia. Y tú me comentabas que has hurgado justamente en por qué perdieron la guerra, y la razón es Isabela. ¿Cómo es que piensas o hurgas en este episodio para poder dar inicio a esta novela? Bueno, claro, ese vacío histórico, ¿no? Que Nápoles era un reino poderoso, imbatible, nunca había perdido una guerra en toda su historia, y entonces no se explicaba cómo en la última guerra italiana Nápoles pues se ve derrotada, ¿no? Por la invasión y la unión de Francia y España. Entonces yo quise que sea una mujer la que quite el horizonte, o la que quite justamente la capacidad del rey Federico de Nápoles en concentrarse en la guerra, ¿no? Para mí, Isabela Nápoles fue un personaje muy potente que tuvo un rol clave para que esto sucediera, ¿no? ¿Qué descubriste de Isabela de Nápoles a medida que descubrí de ella? Bueno, su fortaleza, su ambivalencia. Era una mujer que no hablaba mucho, pero que sin embargo hacía con las acciones. O sea, era una mujer que actuaba de frente, ¿no? De repente no conversaba, no dialogaba mucho con los personajes o en la novela en general, sino que con sus acciones ya te iba marcando cuál era más o menos su ruta, su camino, ¿no? Y nos sorprendió pues muchas veces en algunos capítulos a los lectores. Y también sorprende porque una medida que va leyendo esto, Isabela deja a su esposo por el amor que siente por Federico, ¿no? Que es el rey. Y muchas personas me has comentado que llegan a amar a Isabela y otros llegan a odiarla, ¿no? ¿Esa fue, digamos, tu intención o simplemente escribiste y la pluma te ganó? Claro. Yo sabía que Isabela iba a ser un personaje con muchos conflictos internos, estaba clarísimo, ¿no? Pero después generar en el lector esa intensidad, ese amor del 50% de los lectores, o ese odio del otro 50% de los lectores, no me lo esperaba, ¿no? Efectivamente, Isabela ha provocado eso en los lectores, sentimientos encontrados, porque el personaje llevaba a eso al lector, y yo feliz con lo que los lectores fueron descubriendo también con Isabela, ¿no? ¿La suma de qué es Isabela? ¿Qué características, actitudes? Bueno, es una mujer bastante liberal, pues, ¿no? Te comentaba yo hace unos días que en la época del Renacimiento la mujer tenía un rol bastante liberal en cuanto a su sexualidad, ¿no? Y que es lo que ahora en el siglo XXI estamos viendo, que esa figura femenina está regresando con mucha fuerza, ¿no? La libertad en las decisiones, en las acciones, como ocurría paradójicamente en el Renacimiento. O sea, a una mujer no le gustaba un varón, iba donde otro y ya está, ¿no? No había mayor inconveniente ni mayor problema. Y eso pues ha generado y ha despertado muchas pasiones en Isabela y con esta novela. Y ahí pues la razón de esta segunda edición, ¿no? La primera edición se agotó, y la segunda edición también ya se está agotando y sigue dando vueltas pues ahí, ¿no? Los lectores siguen preguntando por la novela, se siguen recomendando. ¿Qué ha sido lo más complicado de abordar un tema histórico, un hecho histórico, y llevarlo a una novela para que sea de lectura rápida, de lectura simple, digamos, y que le permita ficcionar al lector? Claro, se trabajó el tema del lenguaje con diálogos contemporáneos por un tema de estrategia también, porque si hacíamos una novela histórica con un lenguaje
sobrecargada de españolismos, de repente la lectura se iba a ver trabada, ¿no? Pero se decidió trabajar con diálogos contemporáneos, dejar algunos españolismos para los diálogos con los reyes de repente, ¿no? Pero después con diálogos contemporáneos para que la novela fluya, y la gente la ha leído muy rápida. La gente, hay lectores que la han leído en 8 horas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, entonces ese proceso de investigación también se ha visto recogida en la novela, porque hay detalles históricos también, como la vestimenta, la forma de las calles, las costumbres, que se han recogido. En todo trabajo novelístico hay un trabajo de investigación, y es lo que también enriquece un poco esta novela, ¿no? Que se ha hecho un trabajo de investigación. He tenido la oportunidad de estar en España, recoger algunos datos y trabajar la novela. Y es justamente en España donde se va a realizar la tercera edición, sí, ¿no? Hay una editorial que está interesada ya estamos nuevamente retomando las conversaciones, y se va a editar este 2017 en España, ¿no? La editorial es Altera. Siendo tu primer libro y ya la segunda edición bastante avanzada del tiraje, ¿tú cómo veías tu camino en la literatura? ¿Creías que ibas a conseguir de pronto el éxito o creías que iba a ser más complicado? Bueno, uno sueña siempre con que la novela o el trabajo sea bien recibido, ¿no? Pero obvio siempre hay una suerte de duda al principio, una suerte de temor. Decirte lo contrario, pues la vez pasada te lo comenté también, sería soberbio decir, no, yo siempre creía, ¿no? Que Isabela le iba a ir muy bien. Había un temor al principio, pero cuando empecé a recibir el feedback de los mismos lectores y la primera edición se fue agotando, eso me ayudó en confianza, y empecé pues a tocar las puertas por todos lados y a decir, mira, la novela está funcionando, a la gente le está gustando, denle una oportunidad, denle un espacio, ¿no? Porque la idea también es democratizar un poco la literatura peruana, ¿no? Los escritores o los que quieren escribir algo, cuando van a experimentar esa primera vez, ¿no?, de incursionar en la literatura, quieren expresar algo muy, muy interior, quieren una especie de cicatrizar heridas, pero tu caso no ha sido, porque no has empezado por un tema personal, por un hecho personal, por una experiencia que te marcó, sino te has permitido ir al otro lado. Mira, yo no sé qué tan cierto sea eso de que la literatura sirve para cicatrizar heridas, para exorcizar demonios. Yo no estoy de acuerdo con eso, la verdad, ¿ya? Yo creo que suena bonito, es un cliché, ¿no? Y vende, pues. Pero yo creo que la literatura va más allá de curar heridas, va más allá de exorcizar X cosas. Simplemente el hecho de inventar una historia o de meterte en un personaje, por más de que tenga chispazos de alguna realidad o de alguna experiencia personal, ya hace que el proceso creativo sea totalmente independiente a la realidad del escritor o del autor, ¿no? Entonces, yo escribo por placer, yo no escribo para tapar algún vacío mío, ¿no? Para nada, ¿no? Yo escribo porque me gusta, porque disfruto mucho estar encerrado, estar pensando en un diálogo, en una escena, en una imagen, ¿no? Y lo hago básicamente por eso, porque hay un placer muy intenso en el proceso creativo conmigo, ¿no? Cuando yo hago eso. Cuando ya estás inmerso en la escritura, varios escritores, autores me lo han comentado, que algunos personajes van tomando vida propia, como el caso de Vicente Verona. Sí, claro. Se va por aquí y no sabes cómo controlarlo. Claro. Pero ¿cómo ficcionar en un contexto del siglo XVI? Imagino que ha sido complicado. Básicamente, o sea, los detalles en cuestión a costumbres, en cuestión a las formas de vestimenta, ¿no? Más o menos como ocurría, ¿no? Las calles, la geografía. En cuestión a eso... ¿Cómo resolvías si por ahí te... Investigando, claro, ¿no? Investigando, viendo qué es lo que se hacía en ese momento, ¿no? Cómo se desenvolvía la sociedad, la persona en esa época de la historia. Entonces, eso para mí no fue muy complicado, porque lo maravilloso de la literatura es que los temas universales son atemporales, ¿no? La traición, el amor, el perdón, el odio. La venganza, ¿no? Claro, o la infidelidad, ¿no? En el caso de Isabela, o sea, ha ocurrido siempre a lo largo del tiempo, y por eso no me compliqué mucho. Vicente Verona efectivamente es un personaje que no lo tenía pensado, es un espía que sale de la nada y empieza a crecer tanto que incluso algunos lectores me han dicho que le quita protagonismo a Isabela, pero para mí era injusto quitarle la viada a ese personaje que se había desenvuelto muy bien dentro de la historia, ¿no? Había encajado
pasado bien y lo dejé crecer, lo dejé correr, ¿no? Y la posibilidad de que uno de aquí, de tus protagonistas, cobre vida en otra historia, ¿está latente? Mira, yo creo que a largo plazo, ¿ah? Sí, porque algunos lectores, muchos en realidad, me han pedido que con este personaje Vicente Verona se haga una secuela o una precuela, porque ha marcado bastante, ¿no? Este personaje, al igual que Isabela, tiene muchos conflictos internos, pero parece que un poco más profundos, parece que un poco más intensos que los de Isabela, o en todo caso se puede ver más, es más visible en Vicente Verona este tema, ¿no? De esta búsqueda a veces a tientas de saber qué está pasando con tu propia realidad interna, ¿no? Ahora, Vicente Verona, ¿en quién te inspiraste? Ya me dices que has investigado, pero este espía, ¿qué cosas le has sumado y de quiénes? Claro, lo que pasa es que en la época del Renacimiento las guerras se ganaban en virtud de los espías, y la novela me pedía un espía que al principio yo no había tenido en mente, pero estábamos hablando de una última guerra italiana, que hay un vacío, que no hay la explicación de cómo Nápoles pierde esta guerra. Entonces dije, hay que hacer un trabajo de espionaje acá, ¿no? Y incluso hay una parte con mensajes encriptados que el lector logra descubrir después qué significa este texto no leído en forma horizontal, sino en forma vertical. No sé si te habrá pasado que tuviste que regresar 3 páginas después y leerlo verticalmente, ¿no? Entonces estos mensajes en secreto gustaron mucho también al lector, ¿no? Y es por eso que Vicente Verona viene y encaja perfectamente, porque en el Renacimiento las guerras se ganaban muchas veces con un buen espía, ¿no? Luego de esto, ¿qué viene para ti? ¿Qué vas a hacer? Bueno, este es el año de los libros de relatos, primicia para Olor a Tinta. Quiero este año publicar todo lo que sea los relatos que he venido escribiendo, que están en Facebook, y darle forma y sacarlo y mostrarlo a la gente, porque finalmente uno para eso escribe, ¿no? Para mostrar cómo está observando el mundo o su mundo. Y bueno, así que yo espero que a abril, marzo, de repente ya este libro esté editado, esté publicado y empiece a estar en librerías, ¿no? ¿Relatos sobre qué aspectos? Relatos urbanos que tocan muchos temas, tocan el tema de la discriminación, el tema de la homosexualidad, el tema de repente del aborto también, ¿no? Tocan temas sociales, ¿no? Relatos urbanos que de distintas miradas que van tocando tema de realidad urbana, ¿no? Realidad social. Por último, para finalizar, ¿cómo es que tú te das cuenta que lo tuyo era la literatura? ¿Uno se da cuenta o nace simplemente y se va desarrollando? Mira, en mi caso, no sé cómo será en el caso de otros escritores, yo escribo desde los 7 años. Me nacía mucho, quizás a veces, esto lo digo un poco en broma, ¿no? Yo de niño era muy mentiroso, contaba cuando hacía una travesura, tú has hecho, ¿no? Yo decía, ha pasado tal cosa, ¿no? Entonces, y me gustaba mucho ficcionar, me gustaba mucho inventar escenas, imaginar historias, ¿no? Y escribirlas. Y en el colegio por ahí tuve un par de anécdotas también con unas profesoras, ¿no? Que no se explicaban de dónde yo podía escribir o sacar ese tipo de escenas, ¿no? Y siempre me ha gustado desde muy niño escribir, entonces ahora como que ya se ha visto materializado, ¿no? Era una suerte de deuda conmigo mismo. Una deuda que, ¿te imaginas cómo va a ser? ¿Va a ser pagada con dureza? ¿Va a ser pagada en partes? ¿Cómo va a ser esta? Mira, en una sola cuota, no. Yo estoy disfrutando con lo que está pasando con Isabela, que la gente la ha recibido muy bien, y la siguen pidiendo y la novela se sigue moviendo, y simplemente yo quiero escribir hasta el último día de mi vida, ¿no? Hasta mi último respiro, pase lo que pase, ¿no? El libro de relatos, si es que tiene acogida o no, no lo sé, pero simplemente quiero que los textos estén ahí, ¿no? Mostrándose a la gente. Listo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Luis. El mayor de los éxitos con Isabela Nápoles, y ya el próximo año, este año, el nuevo libro de relatos. Claro. Ahora sí, nosotros nos vamos con Luis Carlos, nos despedimos del programa y regresamos el próximo jueves a las 4 de la tarde.